Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Démosle un aplauso grande al Señor. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de sus computadores, a través de sus teléfonos, a través de las redes. Y como todos los domingos, el Señor tiene palabra para sus vidas. Allí donde ustedes se encuentran, hombres, mujeres, papás, mamás, hijos, el Señor tiene un regalo para sus vidas hoy. El Señor tiene algo grande a través de su palabra para los problemas que tienen ustedes hoy allá en sus hogares, para los que están aquí, que vienen cargados, que vienen con problemas. El Señor también tiene una palabra de aliento para cada vida y para cada corazón. Saludamos a todas las personas, a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes. Saludamos a los hermanos de La Guajira, de Santa Marta, de Barranquilla, de Valledupar, de Bucaramanga, de Medellín, de Ibagué, de aquí Bogotá, de Cali, de Gachetá, de Mosquera, y a los amigos en el exterior que se encuentran en Washington, Norteamérica, en New York, en Canadá, en Europa y en Asia, en Israel, en Japón, en Alemania, en España, en Madrid, en las Islas Baleares, en las Islas Canarias, en Argentina, en Paraguay, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, toda esta parte de Sudamérica. Y saludamos también y un abrazo muy grande a nuestro pastor Jorge Gama, que se encuentra en Houston, que es la iglesia Vida en Armonía, que se encuentra allí en Houston y es nuestra cobertura aquí en Colombia. Un saludo fraternal, mi pastor, y un saludo grande para esa iglesia que tienen allí en Houston. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos, aún cristianos y no cristianos, tenemos en nuestras vidas como seres humanos. Y el tema de hoy se llama cosas peligrosas que debes sacar de tu casa. ¿Cómo se llama? Cosas peligrosas que debes sacar de tu casa. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando yo digo cosas peligrosas que debes sacar de tu casa, ¿en qué pensamos? Pensamos en nuestra casa, ¿cierto? Y resulta que en nuestra casa nosotros tenemos cosas que ya no sirven, cosas que están haciendo estorbo, cosas que nos están impidiendo la bendición, que la bendición llegue en cantidades a nuestros hogares. Yo no sé cada uno de ustedes qué tendrán en sus casas, cosas que están deteniendo esa bendición total. Alguna vez en mi casa, yo cuando empecé a seguir al Señor y cuando conocí a la pastora Rosita, fueron a mi casa. Resulta que yo antes, aparentemente uno cree que las cosas que están dentro del hogar de uno son cosas muy lindas y uno las compra como adorno. Y uno dice, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bella, voy a comprarla. Pero hay cosas que tienen influencias satánicas. Hay muchas cosas en nuestros hogares que tienen influencias satánicas. Y entonces fueron allí a la casa y un hermano
entró y vio y yo pues mostrándole la casa, que muy linda la casa, que muy hermosa. Y entonces yo había comprado unos indios, unos negros largos, así africanos, con un cuello largo. Y entonces cuando entró el hermano, estuvimos hablando y todo eso, pero él ya saliendo me dijo, hermano, yo no le voy a decir que lo rompa, yo no le voy a decir que lo rompa, pero sí le puedo decir una cosa, de que esos negros que usted tiene ahí, todo eso es influencia satánica, porque todo eso viene del África, vienen de todas esas partes donde hay brujería, hechicería. Y a mí no me pareció, la verdad, mis hermanos, a mí no me pareció. Cuando el Señor a mí me habla de que yo tengo que romperlos o los tengo que deshacer, lo voy a hacer. Y yo los dejé. Y yo seguí y a través del tiempo el Señor empezó a mostrarme lo que tenía que sacar de mi casa. Y lo primero que me mostró fueron esos dos, eran tres indios, los tres indígenas esos. El Señor me dijo, rómpalos. Rómpalos porque eso no deja entrar la bendición en su hogar. Y lo rompí. Y eso pasa en muchos hogares. A veces tenemos una cantidad de estatuas, de cosas que nuestros padres por generaciones nos trajeron. Vírgenes, santos, cruces que hacemos cuando el 1 de mayo que colocan la cruz atrás de la puerta, una cantidad de cosas con piedras, con piedras, con arroz, con una cantidad de cosas. Y entonces, todas esas son cosas que están impidiendo la bendición de Dios. Eso por un lado. Pero yo no vine exactamente aquí y yo no les quiero hablar en esta mañana a ustedes, ni a ustedes allí, de esas cosas que ustedes tienen que sacar en su hogar, porque el Señor les irá mostrando. Cada quien sabe las cosas que tienen y si ustedes de verdad le entregan su casa al Señor, le entregan su vida al Señor, el Señor irá mostrando qué tiene que sacar de su casa. ¿Cuáles son las cosas que no sirven en su casa y que están siendo estorbo para la bendición? Y yo no vine en esta mañana, mis hermanos, aquí a hablar de la casa, allí donde habitamos, de esas 4 paredes con puertas y ventanas. No, yo no vine a hablar de esa casa. Yo vine a hablar de la casa que tenemos y que poseemos cada uno de nosotros aquí, en nuestro corazón. De esa es la casa que vamos a hablar. Y yo quiero, antes de empezar, yo quiero dar la introducción contándoles una historia. Resulta que un profesor universitario soñó que se encontraba con Dios y decidió preguntarle el motivo por el cual nunca había sido feliz en su vida, a pesar de su exitosa carrera, de sus logros y sus conocimientos. Era un profesor de universidad que tenía máster, magíster, una cantidad de logros, ¿sí? Pero no era feliz. Entonces decidió preguntarle a Dios por qué él no había sido feliz en su vida. Entonces Dios le dijo, sé que eres un profesor con una gran trayectoria, así que te resultará fácil decirme cuáles son las 3 primeras personas de la gramática. Eso le dijo Dios. Te resultará fácil decirme cuáles son las 3 primeras personas de la gramática. Eso lo aprendimos desde primaria todos, ¿cierto?
Pues el profesor se sorprendió de aquella pregunta y respondió, pues eso es muy fácil. Y es muy fácil para una persona como yo, con mis conocimientos. Pues son yo, tú y él. Yo, tú y él. Y Dios le dijo, ¿ves? Ese es el problema. Ese es el problema por el que tú no eres feliz. Entonces, a pesar de todos tus conocimientos, lo estás diciendo mal. Porque lo has dicho al revés. Por eso es la causa de tu infelicidad. El orden correcto es Él refiriéndote a mí, a Dios. Porque yo sea el primero en tu vida. Tú, para que el prójimo después de mí sea lo más importante en tu vida. Y finalmente viene el yo. Cuando yo sea el centro de tu vida y seas de bendición a tu prójimo, entonces, sin que ocurra nada especial, un día te darás cuenta que ya eres feliz. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un aplauso para el Señor. Gracias por ese aplauso para mí. Ahora es aplauso para el Señor. ¡Aleluya! Y hermanos, eso es lo que a veces a nosotros nos pasa. A veces nosotros, aún como cristianos, como conocedores de la palabra, no ponemos a Dios en el lugar que Él se merece. En ese primer lugar que Él se merece. Y hablar sobre las casas y hablar sobre las cosas que tenemos dentro de cada uno de nosotros, esas casas. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Ya hablamos de una casa en una forma física. Ahora vamos a hablar de una casa, la casa de nosotros de una forma espiritual. Lo que tenemos adentro. Y esas cosas peligrosas, hermanos, que debemos sacar de nuestra casa. Vamos a nombrar varias. Y entre esas está la primera, que es la murmuración y la queja. La murmuración y la queja. Dice Filipenses 2, 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. El 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Y mis hermanos, las murmuraciones, los rumores, los chismes, todas estas cosas son actitudes del comportamiento de nosotros como seres humanos. Y cuyas consecuencias, hermanos, son mayormente ignoradas al momento de iniciarse. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que la mayoría de las personas, hermanos, todos nosotros, no ven nada malo en hacer un comentario negativo sobre alguien, a una persona de confianza. Y digo de confianza entre comillas. De confianza entre comillas.
¿Por qué entre comillas? Porque todos nosotros tendemos a hablar de las personas que están a nuestro alrededor, de las personas que están atrás, de las personas que están allí al frente, de aquellos que nos dan la espalda. Tendemos a hablar con la persona de confianza de esas personas. Y sin embargo, mis hermanos, muchas veces esa observación aparentemente sin importancia continúa pasando de boca en boca. ¿Por qué? Porque resulta, mis hermanos, que cuando yo hablo a esa persona de confianza y le estoy diciendo, mira que la pastora Rosita tiene unas gafas que parece un búho. Mira que la pastora Rosita tiene unas gafas que parecen dos monedas. Mire, Martica, resulta que la pastora Rosita traía el zapato roto. Pero yo se lo cuento, Martica, aquí de confianza. Tenía un zapato roto y la media también se le veía rota. Y entonces resulta que yo le digo a Marta, Martica, como tú eres de confianza mía, como tú eres de confianza, entonces yo te lo cuento a ti porque tú eres de confianza. Pero resulta que Martica va y le cuenta a Marixa. Le dice, Marixa, resulta que la pastora Rosita tenía unas gafas así, tenía el zapato roto, la media, y no se había volado. Entonces se va empezando a aumentar las cosas. Se van empezando a aumentar las cosas y la persona de la que se está hablando cada vez se está volviendo mayor lo que se está hablando de esa persona. ¿Y qué estamos haciendo? ¿O qué hice yo a partir del momento en que empecé a hablar de la pastora Rosita? Estoy dañándole la moral a ella. Estoy dañándole su caminar. Estoy dañándole su vida. Y eso nos pasa a nosotros también como cristianos, mis hermanos. A veces nosotros vamos a la iglesia y queremos hablar de los que están alrededor, de que el hermano no se bañó, de que el hermano tiene mal aliento, de que el hermano vino con la misma ropa del domingo pasado. Y entonces, el hermano sin saber está siendo dañado por la cantidad de personas que están alrededor de él. Y él es el último en saber. Yo hablaba con alguien en esta semana. Hablaba con alguien y me decía, miren, cristianos, hablando de las mismas personas, llevando el rumor por todas y dañándole su integridad a esa persona. Personas conocedoras de la palabra. Conocedoras de la palabra, hablando, diciendo, es que es la porquería más grande. Es que es una persona que no vale nada. Y no solamente diciéndole a los hermanos, sino también a las personas que están alrededor de su trabajo, donde trabajan, dañándole el trabajo, dañándole la moral a esa persona. Y entonces uno se pregunta ahí, en ese momento, mis hermanos, ¿qué hubiera hecho Jesús en ese momento? ¿Qué hubiera hecho Jesús en ese momento ahí? ¿Qué hizo Jesús con la mujer samaritana? ¿Qué hizo Jesús con la mujer adúltera? ¿La condenó? ¿Habló con el otro diciéndole, miren lo que está haciendo? No. Él no la condenó. Y eso es lo que hacemos nosotros, mis hermanos, como cristianos. Tendemos a hablar de las personas para que haya división, para que haya contienda, para que haya todas esas cantidades de cosas entre amigos, entre familiares y entre hermanos de la iglesia. Empezar a hablar de las personas. Porque la persona me cayó mal, entonces Marixa me cae mal. Entonces yo voy y hablo mal de Marixa para que las demás personas también les caiga mal.
Y como cristianos nos está pasando a nosotros eso, mis hermanos. En su carta a los cristianos, mis hermanos, el apóstol Pablo a los Filipos los insta a mantener el espíritu de unidad. Y los insta a ser humildes y a servir siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo les hablaba y les decía, el ejemplo que tiene el Señor Jesucristo. Yo los insto a ser humildes. Yo los insto a tener ese espíritu de unidad. Los exhorta, mis hermanos, a mantenerse irreprensibles, es decir, a mantenerse intachables. Y con ese fin les dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Eso lo dice el apóstol Pablo en Filipenses. Haced todo sin contiendas, sin murmuraciones y contiendas. La murmuración y la queja, mi hermano, es un arma que utiliza el enemigo para crear división en la iglesia. Eso es lo que utiliza el enemigo. Cuando nosotros queremos hablar de alguien, y cuando nosotros queremos murmurar, y cuando nosotros queremos hacer dividir una iglesia, no es sino empezar a hablar de los hermanos. Póngase usted a hablar, o yo como pastor me pongo a hablar de los hermanos de mi iglesia, de aquí de todos mis hermanos, de todos los que estamos asistiendo acá, de todos estos miles de personas que hay acá. Empiezo yo a hablar y yo causo división como pastor. Causo división como pastor, mis hermanos. Porque yo empiezo a hablar del hermano y empiezo a tachar la moral del hermano. Empiezo a decir, es que el hermano está en fornicación, el hermano está en adulterio, el hermano es una persona que es infiel. De todos esos hermanos hay algunos que le van a creer. Va a haber alguno que le va a creer, mis hermanos. Y entonces ahí mismo dicen, sí, claro, es verdad. Es verdad. Y por eso, esa es la causa de división de las iglesias, mis hermanos. Esa es la causa de la división de las iglesias. La murmuración, mis hermanos, y la queja es un arma que utiliza el enemigo para causar división en la iglesia, se lo repito. Vemos en la palabra, mis hermanos, cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud. Y fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Mientras caminaban por el desierto con rumbo a la tierra prometida, se les terminó la comida. ¿Y qué hicieron los israelitas tan pronto se les terminó la comida? Empezaron a murmurar de Moisés y de Aarón. Empezaron a murmurar. Yo me imagino allá, oiga, pero ¿a qué nos trajeron? Nos trajeron fue a matarnos de hambre. Nos trajeron aquí al desierto y estamos aguantando hambre. Y nos sacó Moisés y Aarón. Son unas porquerías ese Moisés y ese Aarón. ¿Cómo nos iban a sacar de Egipto? Si en Egipto a nosotros, mire todo lo que nos daban pan, nos daban carne. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Aquí aguantando hambre. Eso es queja. Eso es murmuración, mis hermanos. Eso es queja y es murmuración. Y eso es lo que sale en nuestro corazón. Esas son las cosas por las cuales tenemos que limpiar nuestra casa. Una de esas cosas es esa. Así como en nuestra casa tenemos la cantidad de cosas que no sirven en nuestro corazón y en nuestra casa, también hay cosas que no sirven para nada. Y eso que no sirve para nada es la queja y la murmuración. Yo quiero que leamos, por favor, que alguien me lea, Dieguito, Éxodo 16, del 1 al 3. Y vemos, mis hermanos, que cuando
Los israelitas estaban quejando. Se quejaban de las holladas de carne, de las holladas de pan que comían hasta saciarse allí en Egipto. Pero ¿qué estaban haciendo ellos allí? ¿O qué pasaba con ellos allí? Estaban esclavizados. Estaban esclavizados. ¿Qué dice la palabra en Éxodo 16 del 1 al 3? Dieguito, por favor. Dios da el maná. Partió luego Elí toda Venga la... para acá, Dieguito. Hágase aquí. Dice, partió luego de Elí toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sanaín. Y los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubieran muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. Tremenda la palabra del Señor. Y vemos la murmuración, hermanos. Y entonces, ¿sabe qué? ¿Qué pasó? Que nuestro Dios, les voy a solucionar. Les voy a solucionar. Pues ya que se están quejando, ya que están murmurando, ya que están diciendo de Moisés, ya que están diciendo de Aarón, yo les voy a solucionar. Entonces, Dios les prometió que les enviaría pan del cielo. ¿Qué es lo que quiere decir maná, pastora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso quiere decir maná. Y Dios les prometió que les enviaría maná del cielo. Y entonces, claro, pues se pusieron felices. Se pusieron felices y empezaron a comer el maná. Pero en un tiempo, otra vez empezaron a quejar. Y empezaron a murmurar. Estamos cansados de comer maná. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Empezó a mandar carne. Y así somos nosotros, mis hermanos. Nosotros estamos como el pueblo de Israel. Dios nos está bendiciendo. Dios nos está dando y nos estamos quejando. Ayer yo hablaba con la pastora Rosita y recordábamos unos tiempos cuando yo tenía el taxi. Y la pastora también ha predicado sobre eso. Name, somos como las ovejas. Name, quiéreme. Somos como las ovejas, mis hermanos, nos estamos quejando. Y yo tenía el taxi y me quejaba, y a pesar de que Dios me estaba bendiciendo, a pesar de que Dios me estaba bendiciendo y yo me estaba quejando. ¿O no, pastora? Sí. Y harto. Harto. No tengo. ¿Cómo? No tengo. ¿Qué hago? Y lloraba, mis hermanos. Lloraba, quejándome de que no había cómo, de que estaba colgado, de que no tenía. Y así pasó con el pueblo de Israel. Exactamente. Dios mandando, Dios enviando la carne, Dios enviando el pan, y aún se quejaban. Y por eso, mis hermanos, la mayoría de los que salieron de allí de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida. Dice Números 14, 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado
contra mí. Terrible. Una pequeña historia, mis hermanos. Voy a contarles una historia. Cuando nosotros, antes de comentarles la historia, cuando nosotros, mis hermanos, nos quejamos, empezamos a quejarnos y empezamos a murmurar contra Dios, Dios detiene la bendición. Y a veces nosotros le preguntamos a Dios, pero Dios, ¿qué pasa? A veces no queremos ni orar. A veces no queremos orar, mis hermanos, porque nos encontramos en una situación tan tenaz, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Pero cuando nosotros, mis hermanos, a pesar de todas las circunstancias, cuando el enemigo empieza a entrar en nuestras vidas y a hacer en nuestras vidas, y cuando empezamos a decirle, Señor, tú eres mi rey, tú eres mi proveedor, tú eres mi bendición, envía la bendición, el Señor se queda así, manicruzado mirándonos. Cuando empezamos a quejarnos, es que Dios existe, Dios no existe. ¿Cuánto tiempo llevo siguiéndolo? Y mira cómo me encuentro. Pero se ha mirado por dentro, ha mirado dentro de su corazón qué es lo que está fallando para que no llegue la bendición. Como seres humanos murmuramos, nos quejamos y a veces murmuramos contra Dios. Y por eso el Señor no nos bendice. Les voy a contar una pequeña historia. Cuenta que un joven, discípulo de un pastor, llegó allí a la casa del pastor. Y era un pastor lleno de la sabiduría de Dios. Y el discípulo le dice, pastor, hay una persona, hay un líder de la iglesia, y me dijeron unas cosas malas de él. Y el pastor le dijo, ¿hiciste pasar por los 3 filtros lo que te dijeron? Le dijo el pastor al discípulo. El discípulo se quedó mirando los 3 filtros. ¿Los 3 filtros? Preguntó el discípulo. Sí. El primer filtro es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que te dijeron es absolutamente cierto? El discípulo le dijo, no. No, pastor. No estoy seguro de lo que me dijeron. Digo, bueno, está bien. Al menos puedes hacerlo pasar por el segundo filtro. Y el segundo filtro es la bondad. ¿Eso que te dijeron es bueno para alguien? ¿Es bueno para la persona de la cual tú me estás diciendo que hablaron? Digo, no. En realidad no. Al contrario. Y el pastor dijo, vaya. El último filtro, que es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que te dijeron? Y entonces el discípulo dijo, a decir verdad, no. Entonces el pastor le dijo sonriendo, si no es verdad, ni es bueno, ni es necesario, lo mejor que puedes hacer es olvidarlo y no volverlo a mencionar nunca más. Porque eso es lo que pasa en nuestras vidas. A veces hay cosas que nos comentan. Yo sé muchas cosas, porque a veces necesita uno tener en su vida algo que se llama lealtad. Algo que se llama lealtad. Y cuando uno es leal a una persona,
Yo no tengo por qué ir a comentárselo a mi esposa, porque Rodrigo me dijo una u otra cosa aquí entre los dos. Me dijo, no le lo voy a decir a nadie. Y si yo tengo esa lealtad, yo voy a cumplir con mi palabra y le voy a decir, Rodrigo, de mí no sale, porque primeramente soy pastor, porque primeramente soy una persona que tengo el temor de Dios y yo no tengo por qué ir a comentar y a decirle a los demás lo que Rodrigo me está diciendo. ¿A quién le interesa lo que Rodrigo me dijo a mí? A nadie. Y resulta que si yo se lo digo a otra persona, entonces esa otra persona va y se lo dice a otro y otro y otro, y después ya todo el mundo sabe. Y el último que se entera es Rodrigo. Y todo por la murmuración y por la queja. Vamos a ver el segundo. El enojo. Vaya, es duro. Porque este segundo punto y esta segunda cosa que tenemos nosotros en nuestra vida, ¿quién de ustedes no se ha enojado? Es imposible, ¿cierto? Es imposible no enojarse cuando nos pasan cosas que nos duelen, ¿cierto? Cuando hay cosas que hieren nuestro corazón, cuando hay cosas que hieren nuestra alma, cuando hay cosas que hieren nuestro cuerpo, uno se enoja. Dice el Salmo 37:8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dice ese versículo 8, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto es lo que conduce al mal, lo que nos dice este versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque todo esto nos conduce al mal. Todo esto, este enojo nos conduce al mal. El salmista, mis hermanos, nos aconseja a que no nos excitemos a hacer lo malo. ¿A qué nos puede llevar el enojo y la ira en un ser humano? Resulta que cuando nos enojamos a veces, mis hermanos, decimos y hacemos cosas que no teníamos que haber hecho. A cometer acciones, mis hermanos, negativas y pecaminosas. Porque cuando usted, mis hermanos, cuando usted se enoja y cuando usted se llena de ira, hay cosas que uno comete y que después de que las comete uno dice, ¿a qué horas cometí yo eso? Y a todos nos pasa, a todos nos pasa. Muchas veces me pasó a mí y la pastora es testigo. Porque cuando uno se enoja, el enojo lo enceguece, lo ensordece. No escucha uno nada, no ve uno nada. Únicamente uno se proyecta a lo que va a hacer. No piensa uno nada. No hay pensamiento de nada. Y entonces ahí es donde viene el pecado. Porque lo que usted haga, eso tiene su consecuencia. Y por eso, mis hermanos, la cárcel está llena de personas que en un momento hicieron algo, se descontrolaron y de las cuales después se arrepienten. Pero que tristemente, mis hermanos, tristemente, ya no se pueden echar para atrás. Ya no se pueden echar para atrás. Vamos a ver un ejemplo de esas personas, mis hermanos. Veamos Génesis 4, que todos nos lo sabemos prácticamente. Génesis capítulo 4, versículo 4 y 8. ¿Qué nos dice?
¿Qué nos dice Génesis? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Seguimos con el otro. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Entonces, mis hermanos, leamos el 7 también. Léalo, Martica. Si Duro. bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú enseñorearás de él. Entonces vemos, mis hermanos, nos dice la palabra que se ensañó, se enfureció, se enojó muchísimo y puso mala cara. Puso mala cara. ¿Quién puso esa mala cara? Caín. Caín. ¿Y cuál fue el resultado del enojo y la ira de Caín, mis hermanos? ¿Cuál fue el resultado? Mató a Abel. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que en el momento en que Caín mató a Abel, estaba pensando en lo que iba a hacer? El enemigo le cubrió, le llenó. Mire lo que dice. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. Ahí es donde nos damos cuenta, mis hermanos, que el enojo no lleva a nada. No nos lleva a nada. Entonces, mis hermanos, eso nos pasa a nosotros también en estos tiempos. Y está pasando frecuentemente en la vida. Vemos en noticias personas que porque fue allí, iba conduciendo y medio lo cerró, entonces ya el otro no le gustó, y entonces el otro fue y lo cerró, y se levantaron todos, se bajaron del carro y se encendieron, y el otro sacó un revólver y ¡tum!, lo mató. Está pasando, mis hermanos. Esto no fue en el tiempo de Caín. Estamos en los tiempos también donde casi absolutamente en este mundo, mis hermanos, no nos estamos aguantando nada. No queremos aguantarnos nada, y a veces a nosotros como cristianos nos pasa. A veces tenemos que llegar y decirle: Señor, perdóname porque actué mal. Actué mal. Hice algo malo. Y a veces eso nos sirve de testimonio para los demás, mis hermanos, para nuestra familia. Porque a veces conduciendo un carro, alguien se nos atraviesa y entonces ahí mismo llegamos y ¿qué le pasó? De pronto ya no la grosería, pero entonces ya uno se enoja. Y entonces ahí mismo el Señor le dice: ¿qué está pasando en tu vida? Si tú eres un cristiano, tú me conoces. ¿Qué crees que yo hubiera hecho en este momento? Entonces, yo no creo que Jesús le hubiera hecho tantas por tantas. Imagínense, ¿qué tal? Imagínense a Jesús conduciendo un carro y tantas por tantas. ¿Qué le pasó? No. 5 por 8, 40, sí. Entonces, mis hermanos, eso está pasando en nuestras vidas. Y eso es lo que está el enemigo, nos está excitando a que hagamos lo malo. Allí el salmista nos invita, mis hermanos, a no imitar las conductas de aquellos que están en el mundo y que no sirven a Dios. Porque cuando está pasando esto, mis hermanos, todos los que están a nuestro alrededor no conocen a Dios. No lo conocen. Y como tal, pues, están en el mundo. ¿Y quién está gobernado? ¿Y quién está gobernando el mundo? Satanás. Hermanos, lo está gobernando el enemigo. Y entonces vemos, mis hermanos, que
a veces también nos enojamos porque las personas que aún no conocen a Dios, y eso pasa frecuentemente también en el pueblo cristiano, mis hermanos. Personas que conocemos a Dios y que vemos que el vecino que es del mundo, nos enojamos porque está progresando, porque está saliendo adelante. Pero ahí es donde nosotros podemos decir, sí está progresando, sí tiene plata, sí tiene carros, viste muy bien. Pero eso ¿de qué le sirve? Ahí es donde está, mis hermanos. ¿Qué saca con tener una cantidad de cosas si aquí en su corazón no tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores? No tienen al Salvador, aquel que nos salvó, aquel que dio su vida por nosotros. Y entonces nos quejamos y le decimos, Dios, pero ¿cómo así? El vecino, ¿cómo está progresando? ¿Cómo tiene? Y yo no tengo. Y entonces el Señor dice, pero me tienes a mí, que yo soy tu proveedor, que yo soy tu bendición, que yo soy el dueño del oro y de la plata, que soy el todo de tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque los malignos o los impíos, hermanos, serán destruidos, serán exterminados. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Los que esperan en el Señor, mis hermanos, son los que heredarán la tierra. Entonces, ¿por qué tenemos que enojarnos, hermanos? Que sí, hay cosas que nos hacen enojar, pero tampoco para enfurecernos y ponernos airosos y salirnos de los chiros, dice mi esposa. Salirnos de los chiros. Sí hay cosas que enojan, pastora. Hay cosas que enojan, Rodrigo. Cosas que nos enojan. Pero una cosa es enojarnos y otra cosa es ya airarnos. Dice la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice también que airaos, pero no pequéis. O airados, pero no pequéis. Vamos a ver otro, la soberbia. Dice la palabra sobre la soberbia en Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Resulta, mis hermanos, que esta es otra de las cosas que tenemos que sacar de nuestra casa. Y esta es una de las cosas, mis hermanos, que afectan nuestro hogar, que afectan nuestra vida, la soberbia. Por eso nos dice que con los avisados está la sabiduría. Nos está diciendo el Señor en esta mañana que nosotros tenemos que ser humildes, que no tenemos que ser soberbios. ¿Y qué podemos hacer ante esa soberbia, mis hermanos? A veces queremos ser más que las otras personas. Queremos que nos alaben. Queremos que nos digan, uy, qué poderoso, qué tan lindo, qué tan hermoso que se viste. Ay, mire cómo es de elegante. Miren esos zapatos, ay. Y todo queremos que nos digan de que somos. O también es que estamos hablando con otra persona y entonces, no, es que resulta que mi hija se graduó y entonces la otra persona dice, no, si yo le pagué a mi hija a la universidad y también ya se graduó. Y entonces queremos ser más que los demás. Esa es la soberbia, mis hermanos. Veamos Números 15:30. Dice la palabra en Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Vemos en estos dos textos, mis hermanos, que la soberbia es considerada algo muy grave
para Dios. La soberbia es algo que ofende a Dios, mis hermanos. Es algo que no le agrada a Dios. Y por lo tanto, como cristianos, hermanos, no deberíamos permitir en nuestra vida. No deberíamos permitirlo en nuestra vida. ¿Qué significa soberbia? Soberbia es un sentimiento de superioridad. Y es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia aquellas personas. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar a las ajenas, lo que les estaba diciendo. Entonces, no es que yo soy mejor, entonces no es que yo soy dibujante, no, yo soy mejor dibujante que usted, entonces, no, yo soy poeta, no, yo lo hago mucho mejor. Yo hago el pan, como dice Diego, pan delicioso, el que hacía Diego. Yo hago un pan delicioso y entonces viene Salomón y dice, no, el pan que hacía Diego mejor dicho, no me llega ni a los tobillos. Es mucho mejor el pan mío. Es mucho mejor el pan de Rodrigo. Entonces Rodrigo dice, sí, claro, mucho mejor el pan mío que el de Diego. Y eso es soberbia, mis hermanos. Eso es soberbia. Gloria a Dios. Pastor, Bendito es el nombre del Señor. acá en la traducción que tengo, la soberbia se traduce en orgullo. Claro. Que es el Eso, concepto orgullo. que más maneja la gente. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta de que la soberbia no tiene nada positivo para nuestra vida, mis hermanos. No nos ayuda en nada en absoluto. No nos hace mejores, ni nos hace más grandes. Con decirle a mi hermano Diego eso no me hace mejor. Pero sí estoy ofendiendo a Dios. Estoy ofendiendo a Dios. Y entonces lo único que hace la soberbia, el orgullo, lo que nos dice Rodrigo, es hacernos creer que somos mejores, que sabemos más, que lo hacemos mejor, que somos más grandes que los demás. Eso es lo que hace la soberbia y el orgullo, mis hermanos. Y mis hermanos, lastimosamente, aunque la soberbia no tiene nada positivo para nuestra vida, la gran mayoría de nosotros tenemos soberbia en nuestro corazón. La gran mayoría. Y a veces es difícil, hermanos. A veces es difícil quitar ese orgullo, esa soberbia en nuestro corazón. Y miren que a Dios no le agrada. Es difícil quitarla de nuestro corazón. A veces es difícil echarla lejos, mis hermanos. A veces es difícil sacarla de raíz. Porque de una u otra forma hay algo que queda ahí. Porque el enemigo quiere y quiere y quiere y quiere meter y quiere meter. Pero ahí es donde nosotros tenemos, mis hermanos, que dejar que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas. Porque la soberbia fue la causa, mis hermanos, del primer pecado que se dio en los cielos cuando Satanás quiso poner su trono más alto que el de nuestro Dios. El orgullo. Dice la palabra de Dios en Isaías 14, 11 al 15. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. El 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subirá al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol,
a los lados del El abismo. abismo. Porque Satanás, mis hermanos, Luzbel, quiso ser igual a Dios. Quiso sentarse en el trono de Dios por su orgullo, por su soberbia. ¿Y qué hizo Dios? ¡Pum! Al Seol, para el Seol, porque se creía mucho mejor que Dios. Yo descenderé y me sentaré en el trono. Descenderé y me sentaré en el trono, en su orgullo, en su prepotencia, en su soberbia. Digo, lo voy a hacer. Voy a ser igual que Dios. En su soberbia, en su orgullo, también hizo pecar a Adán y Eva. A través de la serpiente. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Digo, no. Ve, come. Y verás que te vas a dar cuenta de que Dios es un mentiroso. Dios es un mentiroso. Si tú comes de allí, en su soberbia, hizo pecar a Adán y Eva. ¿Por qué la soberbia, hermanos, es totalmente contraria al carácter de nuestro Señor Jesús? La soberbia es totalmente contraria, mis hermanos. Y él mismo dijo que nosotros teníamos que aprender de él, de su carácter manso y humilde de corazón. Hemos hablado harto del carácter, todos los que hemos estado en la clase de los martes, hablamos del carácter, de lo que el Señor Jesús quiere poner en nuestra vida, llenar en nuestra vida, meter en nuestro corazón. Ojalá todos pudieran meterse en los martes a estas clases, porque han sido una bendición muy grande. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando, de que seamos, mis hermanos, mansos, que seamos humildes de corazón. Mateo 11:29 dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos lo está diciendo el Señor. Una persona soberbia no refleja a Cristo en su vida, mis hermanos. Y entonces, ¿a quién reflejarán esas actitudes, mis hermanos? ¿A quién nos parecemos cuando somos soberbios? ¿A quién? ¿A quién nos parecemos, mis hermanos? La soberbia engaña. Dice Jeremías 49:16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águilas tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Dice la palabra del Señor. Y entonces, mis hermanos, los soberbios creen que son intocables, que han llegado tan alto que no necesitan la ayuda de nadie. Que no necesitan la ayuda de nadie y mucho menos la de Dios. La soberbia, mis hermanos, nos hace que no tomemos en cuenta a Dios en nuestros proyectos. Dice Santiago 4:13-16. Dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y yo quiero decirles esto, hermano, quiero terminar con algo. Hoy veníamos en el carro. Y miren de lo que estamos hablando hoy, de la soberbia. Y lo que nos está hablando Santiago 4:13-16. Veníamos en el carro y había una muchacha muerta ahí por la ciudad de Cali. Un taxi la había cogido. Un taxi la arrolló.
Y entonces uno se pone a pensar en este versículo bíblico. ¿Para dónde iba esa muchacha? ¿De dónde venía? ¿Qué proyectos tenía ella más adelante? Y eso nos pasa a todos, mis hermanos. Yo puedo decir a mi esposa, no, mañana vamos a instalar el árbol, mañana vamos a instalar las luces, mañana vamos a hacer. Pero nunca le decimos si Dios quiere. Si Dios, yo le he escuchado mucho eso a mi suegra. Dice, si Dios nos da permiso. Si Dios nos da permiso. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Nosotros no podemos ser soberbios con el Señor. A los soberbios Dios los deja que caminen en sus propias malas decisiones, mis hermanos, para que las mismas consecuencias los humillen y los hagan reconocer su error. Quiero cerrar con el Salmo 81, 11 y 12. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Allí donde tú te encuentras, aquí, en mi iglesia, en esta multitud que hay, yo quiero decirles que el Señor quiere limpiar su casa, quiere limpiar sus corazones, quiere hacer algo grande en sus vidas, de que saquemos todas esas cosas que están perjudicando nuestra comunicación con Dios. Yo quiero que se coloquen en pie. Allí donde tú estás, hombre, mujer, padre, madre, hijos, todos aquellos que nos están viendo a través de las redes, hay cosas que tenemos que guardar. Y una de esas cosas es la palabra. Porque la palabra es luz para nuestras vidas. Amén. Y sabemos que también hay muchas cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, de nuestra casa. Y allí donde tú te encuentras, quiero que cierres tus ojos. Y si esta palabra que el Señor te está dando entre este domingo y el otro ha tocado tu corazón, cierra tus ojos. Quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Y sabemos que podemos contar contigo. Señor, yo no sabía que mi pecado me consumía de tal manera que no tenía vista, oído, y que no te entendía lo que tú me decías a través de tu palabra. Señor, en este momento, yo reconozco mis pecados y te entrego mi vida. Te reconozco como mi Salvador. Reconozco que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí y por todos a mi alrededor, por mi familia. Y te agradezco, te doy gracias infinitas, porque tú me has salvado de la muerte eterna. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por todos ustedes. Cierren sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por toda esta comunidad, por todos estos hermanos que han venido aquí a la iglesia, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, Señor. Señor, tu palabra ha sido dada. Y sabemos, Padre, que tú, oh Dios,
Estás empezando a limpiar nuestra casa, nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, yo bendigo a todos aquellos, Señor, que tienen la necesidad hoy, Señor. Los bendigo, Padre de la gloria. Yo no sé, allí en donde tú te encuentras, cuál es el problema tuyo, pero únicamente te puedo decir que puedes entregarle todas tus cargas al Señor. Todas las cargas que tú tienes, el Señor las recibirá y Él hará en tu vida. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Amén.